Este expediente no trata de un hombre desaparecido. Este expediente trata de una decisión desaparecida. Ray Gricar era un fiscal. Es decir, su trabajo no era hablar, era tomar decisiones. Decidir cuándo guardar silencio. Cuándo presentar cargos. Que debía permanecer en un expediente. Por eso, cuando Ray Gricar desapareció, la primera pregunta no fue ¿dónde? La primera pregunta fue esta. ¿Qué sabía? Porque lo que quedó atrás no se parecía a una desaparición común. Había un automóvil, pero no había conductor. Ese fue el primer desequilibrio del expediente. Una persona desaparece y su coche desaparece. O se encuentra el coche y hay algo dentro. Aquí, en cambio, el coche estaba allí. Pero el hombre no. El expediente no se detuvo ahí. La computadora de Ray Gricar no estaba. Para un fiscal, una computadora no es un objeto personal. La computadora es memoria. Son notas. Son borradores. Son decisiones tomadas y decisiones aún no tomadas. Días después, la computadora fue encontrada. Pero incompleta. El dispositivo estaba en el agua. Y el disco duro había sido retirado. En ese punto, el expediente pasó a otra categoría. Ya no era un expediente de persona desaparecida. Era un expediente de vacío digital. El disco duro fue encontrado más tarde en otro lugar. Pero estaba gravemente dañado. No se pudo recuperar ningún dato. Aquí es necesario detenerse. Arrojar la computadora al agua no es un error. Retirar el disco duro no es pánico. Es un movimiento secuencial. Primero los datos. Luego el dispositivo. Después, el silencio. Soy el detective Álvarez. Me jubilé, pero hay expedientes de los que uno no se jubila por dentro. Y este es uno de ellos. Ahora sí, podemos mirar el calendario. El 15 de abril de 2005, Ray Gricar desapareció. Su automóvil fue encontrado en un estacionamiento en Lewisburg, Pensilvania. El vehículo estaba cerrado. Dentro, su teléfono de trabajo. Pero Ray Gricar no estaba. Y para un fiscal, este detalle es importante. Porque los fiscales no abandonan sus pertenencias al azar. En los primeros días, el expediente fue tratado desde fuera como un caso de desaparición común. Se realizaron búsquedas. Se revisaron rutas. Se rastrearon las orillas del río. Pero a medida que el expediente avanzaba, se hizo evidente que los métodos habituales eran insuficientes para este caso. Porque aquí lo que faltaba no era una huella. Lo que faltaba era una conexión. No había un flujo lógico entre el lugar donde se encontró el automóvil de Ray Gricar y el lugar donde apareció su computadora. Había un vacío entre ambos. Y ese vacío era demasiado ordenado como para explicarse por casualidad. Si una persona actúa en pánico, actúa de manera desordenada. Comete errores. Deja rastros. Aquí no había rastros. Aquí solo había ausencia. Y la ausencia, a veces, dice más que la presencia. Cuando se analizó la forma de trabajar de Ray Gricar, esa ausencia cobró aún más sentido. No era un fiscal llamativo. No le gustaba hablar frente a la prensa. Llevaba sus expedientes en silencio y tomaba decisiones sin ruido. Dentro de la institución se le describía como frío. Pero esa frialdad no era desorden. Al contrario, significaba control. Por eso el tema de la computadora se convirtió en el centro del expediente. Un fiscal no ve su computadora como un objeto cualquiera. Allí hay expedientes inconclusos. Notas no abiertas. Decisiones aún no tomadas. Y lo que había en la computadora de Ray Gricar ya no se sabía. No había disco duro. No había datos. No había recordatorios. Solo quedaba un marco físico. En este punto siempre hago la misma pregunta a los expedientes. ¿Por qué se destruye algo?
Porque destruir no es lo mismo que ocultar. Ocultar supone volver algún día. Destruir cierra el regreso. Lo que Ray Greco hizo, o lo que le ocurrió, fue irreversible. En esta fase, el expediente no solo chocó con el silencio de la policía, sino también con el de las instituciones. Las declaraciones oficiales fueron breves. Se evitó el lenguaje concluyente. Se dijo se está investigando. Se dijo se está evaluando. Pero el lenguaje del expediente, en lugar de avanzar, se congeló. Eso creó un segundo vacío. Vacío físico, el hombre no estaba. Vacío digital, no había datos. Vacío institucional, no había una frase clara. Este trío fue lo que hizo más pesado el expediente de Ray Greco. En este punto aún no preguntamos: ¿qué pasó? Es temprano. La pregunta que miramos es esta: ¿qué fue lo que eliminó a un fiscal tanto física como digitalmente? Y esa pregunta queda sobre la mesa. Sin respuesta. Fría. Pesada. Un expediente no se lee solo por lo que contiene, sino también por lo que no contiene. En el expediente de Ray Greco ya no tenemos una desaparición, sino una secuencia de vacíos. Ray Greco era un fiscal, pero no un fiscal cualquiera. Había trabajado durante años en la misma región. Conocía el interior del sistema. Tenía memoria institucional. Este tipo de personas no miran los expedientes solo con ojos jurídicos. También saben cómo funcionan las instituciones. Dónde se ralentizan. Dónde se vuelven silenciosas. Por eso, las decisiones de Ray Greco podían afectar no solo a las salas de audiencia, sino también al equilibrio de las instituciones. Y algunas de esas decisiones no eran públicas. Un fiscal no abre todos los expedientes. Algunos llegan a la mesa, se miran y se devuelven en silencio. Ese silencio suele pasar desapercibido. Pero cuando un fiscal desaparece, ese silencio empieza a hablar hacia atrás. Se sabía que, durante el periodo en que Ray Greco trabajó, algunos expedientes no se abrieron deliberadamente. Las explicaciones oficiales sobre esos expedientes fueron breves. Se dijo insuficiencia de pruebas. Se dijo no hay lugar para la persecución penal. Eran frases jurídicamente correctas. Pero ser jurídicamente correcto no siempre significa ser satisfactorio. Aclaremos algo aquí. En este expediente no se acusa a nadie de forma anticipada. Pero las decisiones en sí mismas forman parte del expediente. La ausencia de la computadora de Ray Greco es crítica precisamente por eso. Porque en las computadoras de los fiscales no solo hay expedientes abiertos. También hay expedientes no abiertos. Notas inconclusas. Carpetas de por revisar. Evaluaciones preliminares. Y todo eso ya no existe. En este punto, el lenguaje institucional se enfría aún más. No hay pruebas concluyentes. Se están evaluando todas las posibilidades. Por ahora no hay novedades. Estas frases no indican que un expediente avance. Indican que está suspendido. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Con el tiempo, las búsquedas se redujeron. Las actividades de rastreo físico se ralentizaron. El expediente se convirtió más en un registro observado que en una investigación activa. Pero el tema de la computadora nunca pasó a segundo plano. Porque ese disco duro decía más que un cuerpo no encontrado. Un cuerpo puede no aparecer. Pero si no aparece el registro de una decisión, ahí la pregunta crece. En esta fase, quienes observaban el expediente se dividieron en dos. Un grupo pensó que el hecho terminó como una elección personal. El otro sostuvo que una ausencia tan sistemática era demasiado ordenada para ser personal. Pero el expediente oficial no tomó partido en ninguna de estas discusiones. El expediente no habló. El expediente guardó silencio.
Y el silencio institucional. A veces es el sonido más alto. Los compañeros de trabajo de Ray Crecker dicen que era una persona cuidadosa, que no actuaba sin plan, que no tomaba decisiones impulsivas, especialmente en su vida profesional. Puede parecer un detalle menor, pero este tipo de detalles marcan el rumbo en los expedientes de desaparición. El desordenado desaparece. El metódico se prepara. Y en este expediente hay señales de preparación. La destrucción de la computadora. El estacionamiento ordenado del automóvil. La desaparición selectiva de objetos personales. Nada de esto, por sí solo, dice algo definitivo. Pero juntos, debilitan la posibilidad del azar. En este punto aún no preguntamos: ¿qué le pasó a Ray Crecker? Esa pregunta sigue siendo temprana. La pregunta central es esta: ¿qué decisión tomó Ray Crecker? ¿O qué decisión no tomó? Porque algunas decisiones no son peligrosas cuando se anuncian, sino cuando no se anuncian. Y el lugar donde un fiscal guarda silencio a veces deja más huella que el lugar donde habla. Al final, el expediente llega a este punto. Hay un hombre desaparecido. Pero, más importante aún, hay un contenido desaparecido. No se sabe qué había en ese disco duro. Pero ese desconocimiento sombrea todo el expediente. Y esa sombra se vuelve más oscura con el tiempo. Porque en adelante el expediente ya no mira solo la vida de Ray Crecker, sino los sistemas que él tocó. Aquí, lo que se hace ya no es seguir el rastro de una persona, sino observar los reflejos de un sistema. ¿Quién habla? ¿Quién calla? ¿Qué información se comparte rápidamente? ¿Y cuál se diluye en frases circulares? En el expediente de Ray Crecker, lo que se dice es claro. Pero lo que no se dice es mucho más llamativo. Algunos documentos no se hacen públicos. Algunas evaluaciones quedan en notas internas. Algunas preguntas nunca se formulan oficialmente. Esto no es olvido. Es una elección. En las estructuras institucionales, las elecciones no se hacen en voz alta. Nadie sale a decir no hablaremos de esto. En su lugar, lo que no se habla se deja lentamente en el silencio. Eso es lo que ocurre aquí. Con el tiempo, el expediente no desaparece, pero pierde movimiento. No se retira de la mesa. Se empuja a un lado. Se mira de vez en cuando. Y luego se vuelve a dejar. Este tipo de expedientes no se ralentizan porque no puedan resolverse. Se ralentizan porque incomodan. Y esa incomodidad, la mayoría de las veces, no proviene del hecho en sí, sino de los lugares a los que apunta. La desaparición de Ray Crecker no es solo la desaparición de un fiscal. Es la detención repentina de un mecanismo de decisión. Yo sé esto en este tipo de expedientes. Algunas preguntas no esperan respuesta. Solo esperan el momento adecuado. Y este expediente sigue esperando. Con el paso del tiempo, el expediente adquiere otro peso. Ya no se trata solo de dónde está Ray Crecker. Se trata de por qué no pudo ser encontrado. Estas dos preguntas parecen similares, pero para los expedientes no son lo mismo. Una persona puede desaparecer, pero que un sistema se detenga sin dejar rastro es raro. Después de la desaparición de Ray Crecker, los expedientes que él tocó fueron revisados uno por uno. Los que se abrieron, los que no se abrieron, los que quedaron a medias. Todos se pusieron sobre la mesa. Pero esa revisión no produjo un avance. Al contrario, la niebla alrededor del expediente se espesó. Porque había una contradicción. Ray Crecker era conocido públicamente como alguien tranquilo y controlado. Durante su carrera no tuvo arrebatos. No persiguió casos mediáticos. Las descripciones internas eran similares.
distante, reservado, meticuloso. Este perfil complica el expediente, porque las personas que entran en pánico cometen errores. Pero las personas controladas intentan no dejar rastro. Lo que Record dejó atrás no fue un rastro, fue un vacío. El tema de la computadora seguía en el centro del expediente. No es difícil imaginar qué puede haber en la computadora de un fiscal. Evaluaciones jurídicas, borradores, notas personales. Pero lo más importante son las ideas que aún no se han formalizado. No aparecen en los expedientes, pero sostienen las decisiones. Y esas ideas ya no estaban. En este punto, quienes revisaban el expediente chocaron, sin darse cuenta, con la misma pregunta. Si Record no hubiera desaparecido, ¿qué decisiones se habrían tomado? Esta pregunta no figura en los registros oficiales, pero se filtra desde el interior del expediente. El silencio institucional se vuelve aún más visible aquí. No se formula un claro "no lo sabemos". En su lugar, el expediente se rodea de detalles técnicos. Actividades de búsqueda. Procedimientos. Explicaciones estándar. Todo es correcto. Pero todo es, al mismo tiempo, seguro. Las frases seguras no hacen avanzar un expediente. Lo fijan. Y eso es lo que ocurre aquí. Otro detalle llamativo emerge con el tiempo. En la vida personal de Record, no hay un cambio que indique una ruptura de esta magnitud. No hay deudas. No hay planes repentinos de mudanza. No hay comportamientos de despedida. Esto refuerza la pregunta. ¿Esta desaparición fue el resultado de una crisis personal o de una interrupción profesional? El expediente no da una respuesta clara, pero el peso se inclina hacia la segunda posibilidad. Porque las crisis personales dejan huellas. Las decisiones profesionales, la mayoría de las veces, son silenciosas. El lugar donde se encontró el automóvil de Record también contribuye a ese silencio. No parece haber sido abandonado con prisa. Estaba bien estacionado. Lo que se dejó dentro no fue al azar. Eso sugiere que no fue algo impulsivo. Cuando alguien toma una decisión repentina, actúa de manera caótica. Aquí no hay caos. Hay orden. Pero el orden no siempre aporta claridad. A veces genera más preguntas. Con el paso del tiempo, se propusieron diversas explicaciones. Algunos hablaron de estadísticas. Otros citaron expedientes similares del pasado. Pero ninguna de estas explicaciones encaja completamente en el expediente de Record. Porque aquí no falta una posibilidad. Falta una conexión. ¿Qué conectaba el automóvil con la computadora? ¿Qué conectaba la computadora con la decisión? ¿Y qué conectaba esa decisión con Record? Mientras esas conexiones no se establezcan, el expediente no puede avanzar. Yo veo esto en este tipo de casos. A veces no desaparece una persona. A veces queda inconclusa una operación. El expediente de Record produce exactamente esa sensación. Un proceso ha comenzado, pero no se ha terminado. Y los procesos inconclusos son la carga más pesada de los expedientes, porque no se pueden cerrar. Solo se pueden dejar en espera. El expediente de Record permanece así, silencioso, frío, como si aún no hubiera tomado su decisión. Cuando un expediente se acerca a su final, generalmente ocurre una de dos cosas. O las respuestas se aclaran, o las preguntas se vuelven más pesadas. En el expediente de Record ocurre lo segundo. Porque con el tiempo, la información alrededor del caso no ha aumentado. Los vacíos se han vuelto más visibles. Se realizaron búsquedas. Se revisaron registros.
Se agotaron las vías oficiales. Pero al final de todo ese esfuerzo, lo único que no cambió fue esto. La pieza final sigue faltando. Con el tiempo, comienzan a circular explicaciones fáciles. Estas explicaciones no se producen para resolver el expediente, sino para tranquilizar a quienes se cansaron de él. En estos momentos me fijo en algo. ¿Una explicación es coherente con las pruebas del expediente? ¿O solo sirve para silenciarlo? En el expediente de Ray Greco, las explicaciones fáciles no encajan plenamente con las pruebas. Porque aquí lo que falta no es una emoción. Falta una cadena lógica de cierre. El automóvil fue encontrado. La computadora fue encontrada. El disco duro fue retirado. No se recuperaron datos. Cada eslabón de la cadena está ahí. Pero el extremo de la cadena no se conecta con nada. Si este hecho hubiera sido completamente el resultado de una elección personal, se esperarían algunas señales, comportamientos de despedida, una orientación clara, o al menos un rastro dejado atrás. Pero aquí no hay rastro. Solo hay áreas limpiadas. La limpieza no es casual. En los expedientes institucionales, la limpieza suele significar no que algo no se sepa, sino que se prefiera que no se sepa. Y en el expediente de Ray Greco, esa preferencia se siente con fuerza. Con el tiempo, el expediente deja de ser una investigación activa. Se convierte en un expediente de referencia. Se menciona en trabajos académicos. Se cita en círculos jurídicos. Se etiqueta como caso sin resolver. Pero esa etiqueta no reduce su peso. Al contrario, lo fija. El nombre de Ray Greco empieza a usarse, no tanto como el nombre de una persona, sino como el nombre de una situación. Esto es como el expediente Ray Greco, se dice. Es decir, hay muchas cosas, pero no hay resultado. Aquí surge otro detalle importante. La desaparición de Ray Greco no incomoda a una sola institución. Afecta a varias estructuras al mismo tiempo. El derecho, la política, la burocracia. Nadie habla en voz alta, pero todos eligen no hablar. Este silencio colectivo vuelve el expediente aún más frío, porque el silencio individual es comprensible. El silencio institucional, en cambio, es calculado. En el expediente de Ray Greco hay una sensación de cálculo, pero ese cálculo no está escrito. No es visible. No se puede rastrear. Solo se percibe. En este punto no cierro el expediente, pero tampoco lo dejo en el centro de la mesa. Este tipo de expediente suele apartarse. No está a la vista, pero tampoco desaparece por completo. Porque todos saben esto. Algún día, un detalle puede coincidir con otro expediente. Una frase puede adquirir sentido en otro lugar años después. Una decisión puede encontrar su contexto, aunque sea tarde. El expediente de Ray Greco vive con esa posibilidad. Quiero subrayar algo aquí. Hablar con certeza en este expediente es fácil, pero no es correcto. Decir esto es definitivo cierra el expediente. Pero cerrar no es resolver. La desaparición de Ray Greco no es un final. Es una pausa. Se ha tomado una decisión, pero no se ha explicado. Se ha iniciado un proceso, pero no se ha completado. Y esa inconclusión es la carga principal del expediente. Hoy, cuando se menciona el nombre de Ray Greco, la gente llega siempre al mismo punto. Recuerda el automóvil. Recuerda la computadora. Recuerda el disco duro. Y luego se detiene. Porque después de eso, no hay nada. Y precisamente por eso, este no es un expediente de desaparición común.
Este expediente es un ejemplo de cómo los mecanismos de decisión pueden volverse silenciosos. Yo, el detective Álvarez, digo esto. Algunos expedientes no se resuelven. Algunos expedientes no se cierran. Pero hay expedientes que se niegan a ser olvidados. El expediente de Ray Greco es uno de ellos. Un hombre ha desaparecido. Pero la verdadera pérdida aún no ha sido encontrada. Y este expediente nos recuerda algo. A veces no habla la verdad misma. Habla la ausencia de la verdad. En silencio. Con frialdad. Durante mucho tiempo, una persona puede desaparecer. Un cuerpo puede no ser encontrado. Pero si no hay una decisión, ese expediente nunca se completa.